Hoy vamos a entrar en un debate creo que interesante y al que debemos dedicarle un tiempo necesario. Debatir sobre la gestión de los servicios públicos, si deben las administraciones locales hacerlo de forma directa o deben externalizarlo a través de las empresas privadas. Será una de las referencias informativas que vamos a tratar en este debate de concepto en el que hoy nuestros piqueteros los miércoles van a tomar posturas muy determinadas, indudablemente, como no puede ser de otra forma. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de En la Picota, en Televisión Extremeña. Como cada jornada nos asumamos a su hogar para repasar lo que pasa a nuestro alrededor y darle este tinte de opinión desde las diferentes vertientes ideológicas de nuestros invitados. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo. Buenas noches, ¿cómo estás? Paz y bien, muy buenas. Aquí andamos pasando frío en esta época en la que los de siempre se siguen haciendo ricos a costa de ese progresismo mal vendido del cambio climático. Ahora resulta que estamos en la puerta de verano e incluso hace calor. Luego hay que sorprenderse o no hay que sorprenderse de que haga calor, pero lo sufrimos. Antonio Vélez, buenas noches, ¿cómo estás? Pues eso, entre el calor, pero de todas formas lo que dice Domingo lo va a arreglar Trans ya mismo. Ya lo tiene arreglado. Y hoy tenemos con nosotros a no Fernando... se ha equivocado en la decisión que ha tomado. Bueno, no entremos ahora no entremos en este debate, que estamos en la presentación. Antonio, vamos a saludar primero a Fernando González Rendo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, un placer estar aquí y yo creo que el cambio climático da para otro debate. Sí, otro seguro, indudablemente. ¿No? Pero bueno, hoy vamos a hablar de otras cuestiones que, como hemos dicho, queremos abordar y dedicar una parte importante a este debate sobre los servicios. Y a Fernando lo hemos invitado porque precisamente ha participado a través de las redes sociales de Televisión Extremeña en una de las picotas en las que se trató el tema de la externalización de los servicios o la gestión directa pública de los mismos en las administraciones locales, y por eso lo hemos traído y lo hemos querido tener hoy aquí con nosotros para que nos dé su visión y su opinión sobre este aspecto. Pero antes vamos a hablar sobre otro asunto, sobre los presupuestos. Ayer ya hablamos algo en nuestra picota del martes sobre lo que dijo ya el alcalde Antonio Rodríguez Osuna, de que probablemente se debatirían a finales del mes de junio o principio del mes de julio, y que a partir de ahora pues la delegada de Hacienda iba a contactar, a reunir, a fijar reuniones con los diferentes grupos políticos de la oposición para intentar llegar a algún acuerdo. De momento parece una tarea bastante difícil, puesto que en las comparecencias que hemos tenido hasta ahora de los diferentes grupos de la oposición no están por la labor de aprobar estos presupuestos. Yo, aunque él está aquí a título personal, voy a aprovechar que es del concejal de Mérida Participa Podemos para preguntarle exactamente qué circunstancias tendrían que darse en el presupuesto municipal para que obtuviese vuestro apoyo. Bueno, de entrada creo que toda la línea abierta a poder dialogar en torno a los presupuestos y ver qué margen de maniobra pueden tener. Sí que es verdad que sabemos que el margen de maniobra es muy pequeño, porque gran parte del presupuesto se encuentra comprometido, se calculan cerca de unos 3 millones de euros para posibilidad de unos 45 millones. Es cierto que las primeras señas de identidad de estos presupuestos que hemos tenido no han sido muy positivas, porque el propio equipo de gobierno ya reconoció al alcalde que eran peores que los del año pasado, por todo ese trámite que se encuentra, en cierto modo, este presupuesto subyugado por las leyes del Ministerio, los ajustes presupuestarios y, en definitiva, la legislación estatal. Pese a ello, no entendemos que sean ni sociales ni participativos. Yo creo que eso puede dar pie a debate. Entonces, la verdad que, en principio, vemos mala base sobre la cual poder llegar a un acuerdo en materia presupuestaria con el equipo de gobierno. Bueno, no sé cómo veis vosotros el hecho de que, ya dijo aquí el alcalde, que en caso de, evidentemente, no aprobarse, se prorrogarían y se quedaría en el mismo escenario con el que están trabajando actualmente. Bueno, en ese juego yo creo que efectivamente no le falta razón a Fernando. O sea, es decir, la cintura política es siempre instrumento obligado. Las 3 legislaturas que gané, porque la primera parte de la primera, cuando se fue Martín López Hera, fueron un año y medio por ahí, fueron durísimos. Me encontré ya con una estructura. Por cierto, el presupuesto de Mérida en el año 79 eran 180 millones de pesetas, año 79. Pero las 3 legislaturas que goberné fueron por mayoría absoluta.
el ejercicio que hicimos, Domingo fue testigo en algunos, no pocos años, era llegar a planteamientos, a pesar de la mayoría absoluta, de acuerdos conjuntos. Es verdad que entonces había instrumentos que yo no sé por qué, vuelvo a insistir sobre esa necesidad instrumental que tienen los ayuntamientos en su autonomía, que en cierto modo creo que en los últimos años se le ha secuestrado, se le ha cortapisado bastante. ¿A qué me refiero? A la capacidad de endeudamiento, en un elemento que además en el tema de Mérida es bastante entendible, porque Mérida es una población que crece, ha ido creciendo, tiene unas perspectivas de crecimiento por su razón geopolítica fundamentalmente, independientemente de todas las cortapisas que se le ponen de otros campanarios de este territorio tan a veces cainita, ¿no? Eso, entre ciudades. Pero el Ayuntamiento de Mérida es un ayuntamiento con expectativas y con capacidad de crecimiento. Por lo tanto, volver a sistemas que pudieran permitir endeudamientos en base a los recursos ordinarios liquidados resulta fundamental. Lo hicimos. Evidentemente había un órgano de intermediación financiera que era el Banco de Crédito Local, que a veces seguía fundado, por cierto, en el 1925-26, en el gabinete de don Miguel Primo de Rivera, curiosamente, donde se sentaban o estaban cerca Calvo Sotelo y Largo Caballero. Es decir, que había cuestiones en las que había razones transversales que tenían un interés instrumental. Y en esa medida creo que en la misma medida, valga la reiteración, que se ha producido un hecho importante como que el déficit del Estado en gran medida lo han sostenido los ayuntamientos, esto debe obligar a una reflexión poderosa. Sé que se está haciendo desde la FEI, sé que hay una persona ducha en este tema que es Abel Caballero, el alcalde de Vigo, pero sé también que va a haber mucha cerrazón al respecto. Ahora bien, si esa posibilidad existiera, habría cuestiones que no se podrían ir nunca de las manos. Es decir, el Silo de Mérida, por 700.000 euros, no se puede ir de la mano a un ayuntamiento. Es que es absolutamente inviable. La Plaza de Toros de Mérida, como el espacio de espectáculos, no necesariamente para hacer corridas de toros, de espectáculos múltiples, por lo que fuera, no lo compró Acedo, no sé por qué razones. Y muchas cuestiones se podían haber hecho, por ejemplo, la remodelación del mercado de Calatrava, otras cuestiones se podían haber hecho desde una capacidad de endeudamiento a largo de bajo interés. Es decir, este es un elemento fundamental por el que tienen que pelear los ayuntamientos. El formalismo luego concreto de Mérida respecto de unos presupuestos, ella es una casuística muy concreta, muy familiar, muy cercana, pero en el conjunto no tiene el valor que puede tener en los planteamientos que yo defenderé siempre, que es la autonomía municipal en orden a su capacidad de endeudamiento, claro. De los más de 40 millones que tiene el presupuesto del Ayuntamiento de Mérida, el Gobierno municipal achaca que prácticamente están disponibles 4, ¿no? Aproximadamente 3 millones, unos 3 millones y pico, 4 millones de euros, mientras que hay grupos de la oposición, que en este caso el PP dice que quiere ir más allá y que hay más sobre lo que negociar. Domingo. La gran mayoría de ingresos los obtiene totalmente al margen de su propia capacidad económica. No hay ninguna duda. O sea, no supera el 20% lo que ingresa el Ayuntamiento de Mérida, como insisto, el resto de ayuntamientos de la nación española. Entonces, ahí hay un 80%, no es que le venga por la cara, hay un 80% que le viene de fuera. Es decir, el Ayuntamiento de Mérida vive tan y por de los demás como el resto de los ayuntamientos, porque de donde le viene el grosso, lo importante, la gran cuantía y el mayor porcentaje de ingresos, de ingresos, es de la Administración Nacional, es de la Administración Europea, fondos europeos u otras formas de financiación europea. Ya no, Domingo, sí, ya no es así, no es así. Y de la propia autonomía. Esa es la realidad. Igual que le ocurre a la autonomía. Entonces, evidentemente, como bien ha explicado Fernando, se está marcado por la ley nacional. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo no va a estar marcado por la ley nacional? Porque es quien paga y porque es quien tiene que darle después las explicaciones y tiene que dar resultados de las fiscalizaciones tanto a la Administración Nacional como a la Administración, a los diferentes foros europeos, porque ahí están los déficits y no déficits. Lo que tiene que tener claro cualquier administración que quiera seguir adelante es disminución de los gastos. Disminución de los gastos.
Pero como cualquier familia en una situación económica tiene en la medida de lo posible que ir a los gastos mínimos. Y de otra parte vengo a señalizar dos pequeñas cuestiones en tema de presupuesto. Y termino ya, Fran. Aquí nos hemos acostumbrado a que cuando en un ejercicio económico se llega a un determinado nivel de gastos, una determinada cuantía en los gastos, eso ya queda fijo para los restos. No hay ninguna administración, ni nacional, ni autonómica, ni local, ni la nacional, ni la autonómica, ni la local, que diga, si hemos alcanzado, hablar por hablar, 600 en gastos, el año que viene, al ejercicio siguiente, como mínimo son 600 en gastos o los incrementamos. Vamos a crear más gastos todavía, cuando no tiene por qué. Y segundo, lo estamos viendo en el Ayuntamiento de Madrid, que viene a ser un espejo como el de Zaragoza, como el de Cádiz, como el de tantos sitios. La ejecución de los presupuestos. Después, la ejecución de los presupuestos nada tiene que ver con la realidad. Nos inventamos ingresos para realizar y asumir una serie de gastos. Esos gastos normalmente los asumimos, pero después no vienen los ingresos. Y de ahí deviene la necesidad de financiación y deviene el incremento del déficit. Bueno, hay que decir que los gastos últimamente están ya, con la ley del techo de gasto, están limitados. Están limitados, ¿no? Y que, por ejemplo, este año el ayuntamiento, el año pasado, que fueron los presupuestos... al límite. No hay obligatoriedad. Pero en cualquier caso hay que decir que el presupuesto del año 2016 con respecto al 2015 es menor. 15 millones, ¿no? A ver... Yo, mira, estoy de acuerdo con Domingo en una palabra clave que ha dicho, que creo que es el epicentro del problema que tienen los ayuntamientos ahora mismo. Y pese a no ser concejal, creo que has dado en el clavo ahí. Y es el tema de los ingresos. Yo me parece que es el epicentro fundamental. El problema de los ayuntamientos no es un problema de gastos, es un problema de ingresos, de que un ayuntamiento no recibe ingresos. Hemos tenido una serie de años, donde ha habido una serie de reformas legislativas nacionales, que luego han seguido con unas reformas mucho más acuciantes en ese ámbito por el Partido Popular, que lo que han hecho es quitar autonomía, como bien ha dicho Antonio, a los ayuntamientos. Y eso va en la línea de imposibilitar que tú puedas manejar en cierto modo, con cierta autonomía, los ingresos y dónde gastas eso. Porque lo que a ti te pide fundamentalmente el Ministerio no es que recortes en tal o cual servicio. Hombre, el Partido Popular tiene una clara tendencia a apostar por un sitio donde privatizar y no respecto a otro. Pero te dice que cumplas con una estabilidad presupuestaria, que cumplas con unos márgenes, digamos, de ingresos-gastos. El problema que tiene Mérida, y es lo que siempre hemos criticado desde el comienzo de la legislatura, pese a ser los últimos en llegar, es que tiene un problema tradicional de ingresos. Y al mismo tiempo lo hemos visto en la legislatura pasada del Partido Popular, y Vélez la vivió en primera persona en la oposición, donde nos encontramos a Acedo que decía, vamos a externalizar servicios que sean rentables. Eso ocurre que esos servicios que pudieran dar dinero al ayuntamiento, porque son rentables para una empresa privada, son rentables, creemos, para el ayuntamiento, para cualquier tipo de gestión de manera directa, han sido solapados y nos encontramos con un ayuntamiento, en el caso de Mérida, donde tenemos cada vez menos margen de maniobra para poder recibir ingresos, y yo creo que una de las últimas batallas va a ser el mercado de Calatrava, como bien defendió la gestión pública Antonio, y en esa línea creo que cada vez vamos a estar peor, porque vemos que los contratos externalizados, y esto va para el último debate, cada vez nos dejan con una situación donde las arcas son, digamos, más vaciadas por esas externalizaciones. Y luego, con respecto a los ayuntamientos que has comentado, tienen, es verdad, otro margen de posibilidad de actuación en tanto el partido que gobierna con los apoyos que pueda tener puntuales y el reparto de gobierno, pero sí es cierto que se está demostrando cómo se están aumentando los ingresos vía remunicipalizaciones. Por eso quisimos llevar ese punto a pleno justo antes de los presupuestos y después de la polémica con el mercado de Calatrava en el anterior momento, en la anterior semana, porque nos parecía fundamental. Entonces, con respecto a los presupuestos, eso es un poco el marco general, pero que con respecto a los presupuestos es fundamental entender que hay que apostar por una vía en la que el IBI, que no es un impuesto justo, pese a que la delegada de Hacienda se perpetúa en la posición de que es un impuesto justo, que no lo consideramos que lo sea, sino que puede ser progresivo, y ahí sí, en las bonificaciones, será un impuesto justo, sea capaz de recibir mayores ingresos al ayuntamiento, que es el principal problema. Porque sin ingresos no podemos financiar servicios públicos. Antonio. Sí, bueno, yo creo que hoy los compactos de ingresos que se derivan del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, de la antigua contribución urbana rústica, por cierto, la rústica está muy baja, pero bueno,
es un componente que también es extraño, porque parece que vamos a ver si vamos a tener que retomar la desamortización civil de Madoz o la eclesiástica, la religiosa de Mendizábal. Claro, es que es un tema de decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué un juego de ese tipo tiene que estar en base a los intereses de los toreros, o de los constructores o de los especuladores momentáneos para esconder dinero? Claro, es decir, que es una historia de decir, ¿por qué el rústico no paga? ¿Por qué? Pues entonces la desamortización, que tuvo unos fines concretos, bueno, eran fines bastardos de nutrir la corona de recursos para acabar con las guerras carlistas. Le dieron a los ayuntamientos como este, que tenía 220.000 fanegas de propios y comunales, ante la división en otros términos, y no le dieron más que un papel que reconocía un bono. Bueno, pues mire usted, eso no cumplió el fin. Si mañana tenemos que hablar de otras cosas, pues habrá que hablar de los que son los soportes productivos, o los soportes territoriales, o el sistema de propiedad. Pero claro, el Ayuntamiento de Mérida tiene ahí unos ingresos ya muy poderosos. Y tiene otro elemento que es el impuesto de rodaje, muy poderoso. Y las tasas y los precios públicos, el impuesto el impuesto de plusvalía, en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Y claro, una mala gestión, desde mi punto de vista, del anterior gobierno. Del gobierno del PP, una gestión nefasta, porque allá se han producido una serie de decisiones muy de andar por casa, desde la Junta Local de Gobierno, por el soporte impío de la Ley de Grandes Ciudades, con sistemas que están en una cierta medida de complementar o de propiciar recursos a gente que viene a ríos revueltos de pescadores, en fin, concesiones, privatizaciones. Sistema de privatización al final es lo que es, ya hablaremos de ello posteriormente, pero el Ayuntamiento de Mérida, como todos, tiene una parte, aparte, independientemente de lo que dice Fernando, de los ingresos y tal, vale, yo no estoy de acuerdo tanto con Domingo con los gastos, pero también es una base lógica que se llama contabilidad, es lógico. Pero hay una cuestión que a mí realmente me preocupa y me preocupó siempre, que es el capítulo sexto, las inversiones, los elementos que definen realmente a una sociedad en su nivel más básico. Si ese cordón umbilical de dar respuesta a las necesidades de un colectivo en un espacio territorial, en un municipio, no existe, entonces ¿para qué están los concejales? Si están privatizados los servicios, ¿para cobrar? ¿Para qué? Si no gestionan nada. Hace falta que, por contra, a esa historia, a esa definición, si me queréis, muy simplista, haya una opción en base a disponibilidades que son de los propios recursos elegidos, los que te dan tu nivel de fiabilidad a futuro, tu capacidad de endeudamiento de una familia en base a tus recursos, sean de forma hipotecaria, porque el mercado se puede hacer con un crédito hipotecario, que es tan bajo, además, por cierto, 3 millones a 40 años, eso está tirado. Hablaremos después de eso, no entremos en el tema. A la vía de las inversiones con el endeudamiento en orden a tus recursos, no solamente el Estado, en el espacio, en el Estado, lo que es el elemento central, el gobierno central, la hacienda pública, no, en otras instancias reguladas, claro, no como una jungla, pero con capacidad de que ese juego activo, alegre socialmente, participativo y sobre todo de generación de empleo, generación de actividad, se produzca, porque si no esto es un desastre. Vuelvo a decir lo que he dicho aquí muchas veces, o aquí cabemos todos o no cabe ni Dios, y esa es la historia. Vale, Antonio. Domingo. Bueno, Dios siempre cabe en cualquier caso. Eso lo decía Víctor Manuel y se plantificó con una frase lapidaria. Yo, Víctor Manuel, no pretendo ofender a nadie. Víctor Manuel le digo que Dios cabe en todos sitios. Por supuesto. A pesar de Víctor Manuel. Para los panteístas también, Dios es el mundo. Claro que sí. Porque diga una cosa Víctor Manuel no significa que sea la Biblia, bueno, ¿no? Que hasta él se equivoca. Bueno, uno tiene sus manías bueno. y sus caprichos. ¿Qué vamos a hacer? Hay algo esencial que debe respetar cualquier administración en un sistema de libertades. Algo esencial, que es tener por encima de todo la dignidad de la persona, no el colectivo, sino la persona como tal, Fernando, alcalde Antonio, Fran y Domingo y Maima, que está por ahí detrás, que no se le ve, pero que se nota mucho. Somos personas, y antes que el grupo de los 5, cada una de las personas está por encima de ese grupo. Por supuesto. Sí, es cierto. Con lo cual, la dignidad de la persona por encima de todo. Y a eso debe tender una administración. Y segundo, la propiedad privada, con su fin social, de acuerdo, pero sin dejar de ser propiedad privada.
y hay cosas que son inadmisibles, y determinadas políticas municipales y no municipales rompen lo que es el principio básico de la dignidad de la persona y también el de la propiedad privada. Vamos a centrarnos en la propiedad privada y concretamente en el IBI, que es el que más toca al particular de la propiedad privada, y también, ¿por qué no?, el impuesto sobre vehículos, motos, coches, e inmuebles, el IBI. Como ya sabemos todos, el que es propietario de un pisito, de una casa o de lo que tenga, da exactamente igual, que sepa que paga de IBI, lo puede comprobar, que mire el recibo del IBI y dice, bueno, pues yo estoy pagando de IBI, hablar por hablar, 280 euros. Pues el que pague 280 euros sabe perfectamente que el alquiler de ese bien aproximadamente puede costar al mes, un alquiler mensual, de unos 320 euros, máximo 350. ¿Qué quiere esto decir? Que uno está pagando por el IBI una mensualidad de renta de lo que es suyo. Y eso a veces ocurre con demasiada frecuencia y se llama también robo institucional. Que el robo no solamente se hace uno que se lo lleva de un lado de otro, que las administraciones también nos roban, porque se llevan nuestro dinero. Tienen otro nombre, le llaman impuestos, incluso tasas. Pero ahora, movimientos populares en contra, por ejemplo, del impuesto de sucesiones, que en algunos casos es clamoroso, el robo institucional, yo le llamo así, naturalmente todo muy legal. Igual que para mí es un asesinato legal el aborto, ¿no? Pero bueno, es muy legal, vale, de acuerdo. Entonces, la dignidad de la persona. Segundo, el derecho a la propiedad privada. Después, ciñéndonos ya a los presupuestos de la capital autonómica de Mérida, creo que el margen de maniobra que se tiene para negociar es corto. ¿Y por qué digo que es corto? Muy sencillo, porque las habas son contadas, los gastos son fijos, los ingresos reales van a ir por camino muy diferente a los ingresos presupuestados. Pero eso no estoy diciendo nada nuevo bajo el sol. Alcalde Antonio, ¿qué te voy a contar que tú no sepas? Fernando, tú que estás ahora dentro te irás dando cuenta, habrás visto, todavía no te ha dado tiempo a ver varias ejecuciones de presupuesto, pero te vas a dar cuenta lo que realmente se ingresa a lo que realmente se presupuestó. ¿Por qué? Porque en tema de ingresos, las administraciones que no cuidan la dignidad de la persona y tampoco cuidan la propiedad privada en la realidad, pues evidentemente se encuentra con que el presupuesto real no tiene nada que ver lo que realmente se ingresa con lo que se ha presupuestado. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Pues las consecuencias de esto son muy sencillas: más déficit, más financiación, y entonces ya a nuestros nietos estarán todavía pagando nuestras deudas. Siempre hay un culpable. Cuando vuelva a ganar el PP, si vuelve a ganar, o cuando gane el próximo partido, si no es el Partido Socialista, salvo que sea la actual portavoz del PSOE, que criticó a lo realizado por Antonio Alcalde con el tema de la Plaza de Abasto cuando era del Partido Socialista, pero bueno, lo normal es que no se critique al propio partido. Siempre hay excepciones, como en este caso Carmen Yáñez hizo la semana pasada. Pero si gana otro partido, ¿a quién le va a echar la culpa? Pues Antonio Rodríguez Osuna, seguro. Antonio habrá que llevarlo a las tinieblas. Bueno, yo creo que tenemos otro tema, pero vamos a pasarlo porque ya que estamos en esta dinámica de la gestión municipal, etcétera, vamos a pasar al gran tema que hemos planteado para este día, y era precisamente eso, la gestión pública directa o la externalización de los servicios. Fue tratada también en el último pleno municipal del Ayuntamiento de Mérida, en el que incluso el alcalde llegó a manifestar que estaría dispuesto a remunicipalizar todos aquellos servicios siempre que lo permita la ley Montoro y también el coste fuera asumible. En este juego entra también, evidentemente, el proyecto del Mercado de Calatrava, entran los kioscos de la Plaza de España, las externalizaciones que se han realizado también en esta legislatura, en lo que llamamos de legislatura. Pero en cualquier caso, ¿abogáis por una gestión pública o abogáis por el sistema de externalización de los servicios, que es lo que se ha hecho últimamente?
Antonio. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar. Hoy, por supuesto, esta mañana ha sido una noticia de alcance, que había en el juego que he defendido, de lo público por encima de lo privado, con respecto a lo privado, pero en lo que son servicios estratégicos y servicios básicos, por supuesto, no tengo la menor duda. Soy socialista, soy de izquierda, lo creo firmemente, ¿no? Tampoco hay países que tienen claro ciertas cuestiones al respecto. Francia tiene la perla de la corona, se llama E.D.F, Electricité de France. Lo potenció de Gaulle, un general nada sospechoso de ser un revolucionario de izquierda, pero que le toquen a los franceses EDF. Hoy se ha producido un hecho muy curioso, que Manuela Carmena quiere comprar el 75% de las acciones del metro. Recomprar, porque las vendió a la comunidad. Quiere recomprar las acciones del Metro de Madrid. Con lo cual, bienvenida al club. Bienvenida al club. ¿Por qué digo esto? Porque, hombre, si el viejo modelo capitalista al final llega a hacerse monopolista, quedándose con las contratas públicas, al final vamos al simplismo, a despedir gente y al final creamos paro. Este mundo tiene que acomodar sus sistemas productivos y tiene un postulado básico para toda esta historia. La gente tiene que estar trabajando, empleada, aunque sea trabajando 4 horas a la semana. Aquí tiene que haber una distribución de recursos, porque si no, esto al final vamos a pagar policía para sostener los sistemas que agreden quienes están marginados, bien porque el sistema petrolífero ha potenciado a los jeques, ha creado inestabilidades, porque a ciertos dictadores que venían bien en un momento determinado, han venido mal en otro momento y lo han echado. En fin, pero al final esto es un desastre. O la sociedad, el mundo, llega a ese estatus de redistribución colectiva y de compromisos colectivos, incluyendo la sostenibilidad del planeta, a pesar del pisotón que le ha pegado Donald Trump con su fracking y su sistema, o esto va al carajo, valga la expresión. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy feliz con esa noticia de alcance de Manuela Carmena. Cuando se terminó en Mérida la concesión de aguas de explotación y servicios de agua, una empresa correspondiente de Aguas de Barcelona, un sector estratégico, fundamental, el agua, yo lo pasé, creé Agumer, Aguas de Mérida. El pleno era el Consejo de Administración, yo era el presidente del Consejo de Administración como alcalde, y punto y final. Y luego había una estructura tecnocrática dirigida por unos técnicos, y aquello fue un avance fantástico. Podría haber sido el gran modelo, la gran empresa pública que en Extremadura podía haber tenido Cáceres, Badajoz, podría haber sido el gran modelo, porque eso genera utilidades, actividades, va generando actividades en escala tecnológica. En fin, es un juego impresionante que al mismo tiempo podía revertir de forma de mecenas a la sociedad parte de sus ganancias. Esa empresa, cuando a mí me han criticado de ser más, que también privatiza cosas, claro, yo a los empleados, estos distribuidores del mercado no eran fontaneros ni eran albañiles, eran vendedores históricos, porque ese mercante que yo llevaba 100 años detrás. O sea pero quiero decir, a la postre, ahí hay un ejemplo lapidario, Aguas de Mérida. Cuando Acedo tuvo mayoría absoluta en el 99, se dio traza y maña para privatizarla. Y vender los derechos por 25, 30, o los que fueran, los que sean. Recibió el ayuntamiento un canon y tal, pero esa empresa pasó a manos privadas. Cuando esa empresa podía haber sido el buque insignia de Mérida. Yo hice la reserva de derechos de gas en Mérida, en contra de la opinión de Ibarra y de otras cuestiones que querían que el gas tenía que ir a otros caminos, con la familia Gallardo, la familia Leal. Yo no estaba en esa tesitura, como no estuve en la tesitura de permitir que se propiciaran térmicas en la cresta del embudo de Mérida, que es una colina, un valle entre colinas chatas. Y fui activo contra eso. Y por eso me fui del Partido Socialista, para testificar una posición en la contra. Porque si eso se hubiera hecho, hoy Mérida, para satisfacción de otras ciudades competidoras, sería un lugar en el que Mérida sería disuasorio. No viviría la gente en Mérida, más los que tuvieran obligación de vivir, porque 2 chimeneas de 90 metros echando gases de petróleo, porque claro... Antonio, seguimos en siguientes rondas, vamos a terminar la intervención. Porque es el elemento que puede redistribuir empleo, y no simplemente desde una perspectiva de acumular dinero desde la explotación del hombre, de los salarios, etcétera, etcétera. Esto es muy simple,
hay que desarrollarlo, pero en principio es mi posición. Bueno, vamos a intentar desarrollarlo también con otras posturas. Fernando. Mira, yo de entrada os agradezco muchísimo que este tema se plantee de manera algo extensa, porque creo que es fundamental y de mucha importancia para la ciudad de Mérida, y además creo que es fundamental tratarlo después de los presupuestos, porque las dos cosas van unidas. Creemos que la gestión pública es un motor que puede permitir que lo que decíamos antes en materia de ingresos sean mayores. Por eso lo hemos planteado siempre, las dos cosas unidas desde el comienzo de la legislatura. Estamos en un proceso cierto de aprendizaje, en nuestra primera legislatura llevamos media, pero entendemos que esos dos elementos tienen que ir indisolubles uno del otro. Porque, como decía antes, estamos en una situación en la que hemos visto que bajo la trampa, primero fue el artículo 135, Ley de Reforma de Estabilidad Presupuestaria, pactos de Montoro ahora con la disposición adicional y etcétera, lo que se ha planteado en todo momento ha sido externalizar la economía, bajo el pretexto burdo, y además que se está comprobando falso, de que eso permitiría sanear las cuentas. De hecho, hemos visto cómo el Partido Popular así se presentó después de ganar en 2011 como que iban a ser los senadores de las cuentas. Bien, pues la situación en cuanto a la deuda y la situación municipal es mayor en cuanto a gastos, es mucho peor en cuanto a gastos y en relación con los ingresos. Entonces se demuestra que un argumento es falso, y es que la gestión privada es mejor que la gestión pública de los servicios. Pero es que hay elementos que son de sentido común y cualquiera que nos estés viendo lo entenderá. Porque tú, cuando externalizas un servicio, lo que haces es hacer como una especie de subasta. Tú lo echas aquí en mitad de la mesa, pero esa subasta no es como una normal que va a una subasta por arriba, no es una subasta por abajo. Generalmente va a quien paga menos. Y luego la gente se preguntará, bueno, ¿y cómo hace esa empresa para ajustar los costes del servicio que ha sido subastado a la baja? Pues con recorte de salarios, con recorte de personal, con empobrecimiento del servicio. Que la gente se fije, que la gente que nos esté viendo se fije en la mayor parte de los servicios externalizados en esta ciudad y miren cómo se encuentra Mérida. Cómo se encuentra Mérida en cuanto a la limpieza. Somos una ciudad turística, patrimonio, y cómo se encuentra la ciudad en cuanto a la limpieza. O la última noticia que hemos visto con respecto a la reestructuración de las líneas de autobús. Tenemos que vertebrar con transporte público la ciudad, pero nos encontramos que para que no nos sea más costoso que como era gestionado previamente, tenemos que reducir las líneas. Al final, a la larga, se ve cómo ese argumento se desmonta. Y eso lo hemos planteado desde el primer momento. Y hemos visto que el Partido Socialista en esta línea no apuesta por una remunicipalización de servicios. Lo que ha hecho ha sido por iniciativa de la oposición, que ha reclamado esa remunicipalización de servicios. Claro, dice Osuna, remunicipalizaremos siempre y cuando nos lo permita Montoro. Es que si tú no optas por otra vía que el mero cumplimiento de la ley de Montoro, va a ser imposible que puedas remunicipalizar nunca. Porque los ingresos siguen cayendo, los gastos son mayores y la situación económica cada vez va siendo peor con este paradigma de privatización. Domingo. Bueno, voy a empezar por el final. O la nación española, el Estado español, que es como se ha organizado el pueblo español, la nación española en este Estado español, hace uso de lo que es el Estado de Derecho, e incluso nos empeñamos en cumplir las leyes. Si hay unas leyes, digo yo, que Antonio Rodríguez Osuna, y válgame Dios, ser yo del Partido Socialista, yo aquí no estoy por ningún partido, pero bueno, estoy completamente convencido de que Antonio Rodríguez Osuna, si dice que hay algo que no se puede hacer por imperativo legal, pues será así, y las leyes se cambian como se puedan cambiar, salvo en el caso concreto, no tiene nada que ver, del golpe de Estado que estamos viviendo en directo, en vivo y en directo, y además lo estamos financiando el resto de los españoles con lo que está ocurriendo en la autonomía catalana. Entonces, si hay una norma, la norma se cumple, y después, por los cauces legales oportunos, si hay que cambiarse, o sea, hay que cambiarla, se cambia. Eso es la base de lo que es un Estado de Derecho. Vamos a centrarnos en Mérida en los servicios que se quieran o no se quieran. Privatizar o que están privatizados. Hombre, yo quiero recordar, rectifícame el alcalde Antonio si me equivoco, que siendo tu alcalde se privatizó la basura, o si no alcalde, si eras concejal, se privatizó también el servicio de jardines y una serie de servicios, no sé si incluso hubo un tiempo en que se puso zona azul, quiero recordar, yo estaba ya en esa época a caballo entre... no estaba afincado todavía en Mérida, estaba entre Sevilla y Mérida. Vale.
Aquí he comentado más de una vez, y no me canso de decirlo, que los servicios públicos hay diversas formas de realizarlo. Ni lo público por sí es malo, ni lo privado por sí es malo. Si hay un servicio público que gestionar, hay dos formas de gestionarlo. Una gestión pública, una gestión privada. Sin irnos más lejos, un ejemplito del día a día. Hoy, en el día de hoy, se ha puesto en funcionamiento de nuevo el bar, el barecito, que supongo que pondrá sus terracitas y el hombre pues, tratará de ganarse dignamente la vida ahí, de la estación de autobuses municipal, en la Loba Capitolina, ahí, donde paran los autobuses urbanos. Pues bien, ahí, ahora mismo, de nuevo se ha abierto esa pequeña cafetería. Si fuéramos absolutos y radicales defensores de lo público, ahí quien debiera haber es unos empleados públicos, unos funcionarios, convoquemos unas oposiciones para que eso se lleve y haya un turno rotatorio y se contraten a 25 personas para poder llevar eso. Porque claro, nadie puede trabajar más del horario establecido. Y entonces tendremos que contratar a quien limpie, a quien sirva, a quien lo ordene, al abastecedor, en fin, lo que es la llevanza de una cafetería. Pero con buen criterio, y nadie dice lo contrario, en vez de eso llevarse de manera municipal, directa, es el ayuntamiento el que dice, oiga, vamos a subastar esto y que venga el que quiera, se ponen unos requisitos. ¿Cuál es la obligación de la administración cuando hay una gestión privada? Fiscalizar. Fiscalizar no es coleguear. El ayuntamiento o la administración pública no puede ser nunca uno más. No tiene que ser, como diría el de la empresa, uno de los nuestros. Al contrario. Es como el control de carreteras. Quien fiscaliza el nivel de las buenas o malas carreteras tendrá que fiscalizar y bien. Esa es la función de la administración. Esa debe ser la función del ayuntamiento. Zona azul, autobuses, tenemos la basura, tenemos también el servicio de limpieza, tenemos también los jardines, están privatizados. Privatizados no, son servicios públicos que mediante el agua también, como tú has comentado, Antonio, sobre lo del agua podríamos hablar. Si nadie dice que lo público esté mal. Ahora, si a mí se me da a elegir entre muchos servicios que se gestione por lo privado o por lo público, yo exigiría dos cosas. Primero, prefiero lo privado, la gestión privada, pero con una fiscalización, cual se mira un divorciado y una divorciada entre ellos, para controlarse que ese dinero que tienen en común o esa gestión que tienen que llevarse a cabo se haga bien. Antonio. Hombre, me agrada lo que has dicho respecto del agua, porque el agua, sabes tú, que funcionó muy bien. La empresa pública de agua funcionó, generó utilidades, beneficios importantes en los años que estuvo y pudo haber... Pero ahora no significa que funcione mal. Ahora no funciona mal. Escúchame, y en esa medida hubiera propiciado un poder impresionante para esta ciudad. Podría haber sido la gran empresa de agua. Igual que se hizo con los autobuses. Los autobuses, el viejo modelo sería un niño chico de autotrébol. Sí, aquello fue al carajo, porque no podía otro. Y fue una empresa pública de autobuses. Y se hizo muy bien. Eso. Y igual que en otras cuestiones, fueron servicios obligados que se asumieron, el conservatorio, la Politécnica, la Encina, el Centro Municipal, muchas cuestiones que eran de decisión política porque eran las demandas de aquella sociedad. Si yo hubiera seguido en la alcaldía, se turbina el río, que es una asignatura pendiente. El río, desde que entra al término de Mérida hasta que sale, pasa 40, 50, 60 kilómetros. Por ese río, en verano sobre todo, hay un caudal circulante para los riegos, entre los desembalsos de Alange y lo que viene de arriba, de 3 o 4 mil millones de metros cúbicos. Eso es un potencial turbinable. ¿Por qué no se turbina? Y se plantean elementos de gestión para vender y trasladar un red que se pierde el 40%. ¿Ah? Pues porque interesa más que esté en manos privadas. Se hubiera turbinado el río y se hubiera envasado el agua de la Huina. El agua de la Huina que todos los días rinde en la caseta Ramos de Buey,
de aguas además diferentes al resto, son aguas calcáreas del bloque calizo de Carija, que es bolastunitas, silicato cálcico. Ese potencial que entra ahí, y eso es, llamémosle, regeneracionismo. Eso es regeneracionismo. Yo hubiera envasado el agua de la Huina, me echaron de la alcaldía, porque si revisamos el pasado, a mí me echó de la alcaldía Ángel Calle, que luego fue alcalde, y que yo le ayudé, y dimos mítines juntos para apoyar a Antonio Rodríguez Osuna, porque el revisionismo es malo. Si el alcalde quiere hacer una actitud revisadora, que está en su derecho, pero cuidado, que revise la pública que está aquí, que revise la venta a Dices Biasa de un montón de metros del Prado, que revise la concesión de Vestalia en un órgano simplista como la Junta Local de Gobierno, que revise eso, porque los autobuses tenían déficit, pero el Estado coadyuvaba a cubrirlo. Es evidente, es notable que quede claro que gran parte de la corrupción de este país ha venido por la privatización de los servicios públicos, de las contratas. Y yo, Antonio Vélez Sánchez, heredero de los Vélez de izquierda de Mérida, no por esa razón, es una actitud reflexiva, como socialdemócrata, como hombre progresista, creo en lo público por encima de lo privado, porque la apariencia que da privatizar las cosas es una apariencia simplemente de ganar dinero por encima de cualquier otro elemento. Los bancos los estamos viendo, Liberbank antes era una caja amable, Caja Extremadura, hoy la Liberbank es un sitio incómodo, y es mi banco, y los otros bancos igual, tienes que hacer cola, como en el antiguo seguro de enfermedad. En fin, hay una serie de cuestiones que yo, sinceramente, me sorprende. Yo hice una reserva de derechos de gas, porque yo creo que Mérida podía haber tenido, luego lo vendieron, en la reserva de derechos que hice yo, la vendió luego Acedo, entre unas cosas y otras, por 1.300 millones de pesetas. Gasmera. ¿Entendido? Quiero decir que ahí hay una serie de resortes y hubiera turbinado el río, y creo que el río hay que turbinarlo. Con ruedas Pelton, turbinas Funky, hay que turbinarlo. Porque la electricidad es bien público, a través de empresas instrumentales públicas, y hubiera envasado el agua de la Huina, 500 y pico kilómetros de un agua de lujo, para vender en toda España, para el deporte o para la cultura o para un patronato, lo que sea. Elementos que suman, que es el municipalismo europeo, no este municipalismo miserable, entre comillas, y raquítico de recursos. El municipalismo es un tema muy grande, como para el señor Montoro lo tenga abandonado, hombre. Y para que algunos alcaldes, alcaldesas, hayan hecho de esos ayuntamientos cortijos particulares. Hay que renovar, reactivar, regenerar el mundo municipal, que es un mundo grandioso. Digo que hay ejemplos, ya se han citado aquí algunos: servicio de limpieza, transporte público, gas, o el propio mercado del Calatrava, ¿no? La zona azul, en fin, hay varios ejemplos de servicios externalizados. La basura tecnológicamente en aquel momento era muy difícil porque necesitaba unos gastos brutales. Se hizo una concesión primero, que tuvo su polémica, no estando yo de alcalde todo entonces, que se llamó, se dio en llamar los impuestos reformistas, como ocurrió, según dicen en algunos casos, con el AVE, con la socialdemocracia alemana, cuestiones que eran, digamos, de acciones de grandes grupos, como le puede pasar a otros partidos políticos con otras instancias territoriales del mundo, sean petrolíferas o sean lo que sea Podemos o sea el PSOE o sea quien sea. Eran cuestiones que en aquel momento se dieron llamar los impuestos reformistas, no voy a ocultar nada, no tuve que ver nada en esa historia, pero ahí estuvieron, porque el ayuntamiento pasó de recoger en aquel momento que no teníamos nada, estábamos en el año 79-80, estábamos 81, 82, 83, estábamos sin un duro. Y entonces hubo que recurrir a ese tema. Hoy yo la basura la haría empresa pública, una empresa instrumental pública. Instrumental, ¿qué problema hay? Fernando. Fíjate, por seguir con la intervención anterior y recogiendo algunas de las cosas que se han citado. Desgraciadamente, el Partido Socialista de Mérida en esa línea no supone un cambio sincero en cuanto al modelo de gestión que el Partido Popular. A la vista está con el mercado de Calatrava, que vale 3 millones de euros, que apenas tenemos inversiones de la Junta de Extremadura en este ayuntamiento, los 2 millones del Estatuto de Capitalidad, y que apenas se usan, no tienen un carácter finalista que pueda permitirse seguir situando a Mérida en esa situación de capital de nuestra comunidad autónoma. Y eso lo vemos dentro de una paradoja en la que vemos como el Partido Socialista a nivel nacional, el Partido Socialista a nivel de Extremadura pide inversiones a nivel nacional para Extremadura, y luego vemos como en Mérida no se piden inversiones a la Junta de Extremadura, cuando nos encontramos en una situación, pues esto viene de años, de todo tipo de gestión y de todo tipo de equipos de gobierno, donde hemos tenido una situación de inversiones muy por debajo de ciudades como Cáceres y Badajoz. Pero Fernando, eso es política. Vamos a hablar de ideología, que es de lo que estamos hablando aquí. Claro, ideología respecto a la gestión pública. Válilo del margen de la posibilidad de gestionar o no gestionar, porque eso hace que tú no tengas capacidad para remunicipalizar servicios y para poder dar oferta
con dinero público a diferentes actuaciones. Y lo digo lo de las inversiones porque el mercado de Calatrava es una de las últimas luchas en ese sentido que nos van a quedar desgraciadamente. Luego, creo que los modelos de gestión, y ahí no coincido con Domingo, no son inocentes. El modelo de gestión privado no es inocente. En cambio, el modelo de gestión pública es más democrático, impide la corrupción, que lo hemos visto en Madrid con el canal de Isabel II, hablando de agua, e impide también esa explotación de los trabajadores, por lo que hemos dicho antes, esa rebaja de las condiciones laborales y a la postre rebaja del servicio. Y también creo que en este sentido, cuando hablabas de que hay que cumplir con la legalidad, bueno, yo discrepo también en cómo concibo la política. Entiendo que si hay leyes injustas, tenemos que establecer todo tipo de artimañas posibles o de mecanismos que nos permitan desobedecerlas. Este fin de semana pasado estuve en Cádiz. Hubo un encuentro de municipios contra la deuda de nuevas candidaturas y me encontré con situaciones más complejas que las de Mérida, de partidos en gobierno, te digo ya Cádiz, o te puedo decir, por ejemplo, en pueblos como Oviedo, en Asturias, o sea, ciudades como Oviedo, donde la situación era mucho más difícil y se han intentado. La cuestión es la voluntad política, que la haya o no. Ahora, ojalá nosotros en la oposición, somos 2 personas ahora mismo, 2 concejales, podríamos tener más mecanismos para poder hacer un estudio técnico con responsables municipales, para intentar pedir inversiones, intentar hacer un proceso de remunicipalización que creemos que tiene que ir al lado de una auditoría pública y ciudadana de la deuda que permita ver qué ha ocurrido con esas concesiones y con esos contratos administrativos malévolos. Entonces, luego también que la gente entienda en casa que cuando hablamos de gestión pública por encima de la gestión privada, no estamos siendo contra las casas que pueda tener la gente, ni contra los pequeños y medianos comercios, como intentó confundir el Partido Popular en pleno. Ninguna pequeña y mediana empresa tiene cualquiera de los servicios externalizados en esta ciudad. Sabemos de sobra que las grandes externalizaciones en este país no van a pequeñas empresas de la localidad, sino que van a grandes empresas que muchas de ellas, en su caso, cotizan en el IBEX 35. Entonces yo creo que hay que establecer un margen de dónde hay que ir. Y estoy muy de acuerdo con Domingo, intento contestar un poco a todo, en lo del control a esos servicios externalizados. Se lo hemos dicho al gobierno de Antonio Rodríguez Osuna, le hemos dicho controla todos los servicios que se encuentran, porque hay un mecanismo, y lo conoce muy bien Antonio, la Comisión de Seguimiento y Control, que tiene la obligación, y se establece cuando se firman los contratos externalizados, tienen la obligación de vigilar todo servicio externalizado. Y obviamente el apartado 1, que responde a una de las obligaciones de la empresa, es que el servicio lo dé en condiciones adecuadas. Bien, pues si estamos diciendo aquí en la mesa que ninguno de los servicios externalizados se producen en condiciones adecuadas, tenemos una vía muy clara para remunicipalizar el servicio, que además creemos que es más barato. Pero no lo digo yo, lo dice un informe del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, la basura sería un 70% más barato si fuera gestionada de manera pública. Y todo eso nos permitiría elevar el nivel de ingresos, que es el principal problema que tiene la ciudad, y ser capaz de hacer frente a los gastos. Vale, has tocado un tema interesante, el coste, que debemos ahondar en eso. ¿Cuál es el coste en lo público y cuál es el coste en la externalización? Bueno, pues nada más que en coste. Lo comentaba la semana pasada y lo comento ahora. El coste de cuánto vale una plaza en la enseñanza concertada y cuánto vale la pública. ¿Cuánto vale? Pues estamos hablando de una diferencia de 100. Si estamos hablando de 100 euros, la concertada puede costar 70 y la pública 100. Si vamos a coste, vamos a coste. Hombre, artimañas posibles. Yo cuando oigo decir a un político artimañas posibles, tate piruli, no me acaba de cuadrar a mí eso. Y dicho sea con todos los respetos, si ese político es parte de una fuerza política que no ha condenado todavía que haya presos políticos en Venezuela, como en el caso de Leopoldo López, desde luego me quedo todavía más sorprendido. Las artimañas posibles son muy peligrosas, porque las artimañas posibles es simple y llanamente no respetar el Estado de Derecho que nos hemos dado. Hombre, se puede decir perfectamente un ayuntamiento que no paga la deuda. ¿Lo puede decir? Claro, pero a nivel internacional tenemos el caso de fue de muy chulito, Tsipras, que es el actual primer ministro griego, que iba a hacer tantas cosas, y hasta que se le dijo lo que se le dijo. Y Zapatero, gobernando de un día para otro, en el 2010, creo que fue en mayo, no sé qué día, de 2010, de un día para otro, tuvo que bajar el sueldo de los funcionarios, pero sobre la marcha, porque aquí es muy bonito, pero si aquí el Ayuntamiento de Mérida se encuentra con que con artimañas políticas provoca que, en cumplimiento de la legalidad, se evite esa artimaña política y no llegue el riego de los ingresos. Y volvemos al principio del primer tema que hemos tocado, como los ingresos
casi el 80% de los ingresos municipales no los genera el ayuntamiento, sino que le viene de la Administración Nacional o de Europa, quien tiene la llave de ese grifito económico que se llama el garante, sea Montoro o no sea Montoro, de la legalidad. Evidentemente, si usted no cumple, no se le da dinero. Y si no se le da dinero, usted no puede pagar ni a los proveedores, ni a la seguridad social, ni el sueldo de los funcionarios. Hombre, aquí, como bien dijo Antonio, o jugamos todos o se rompe la baraja. Aquí, claro, pero que se nos diga artimañas, o sea, aquí no es el todo vale. Esto es un Estado de Derecho. Aquí no es el todo vale. Aquí todos nos merecemos un respeto y el primero la ley, porque si no, ya lo decía Cicerón, si no respetamos la ley, porque al pairo decir que es una ley injusta, pues no la respeto. Yo considero que la ley del aborto, que es un asesinato legal, ahí está, y yo no puedo ir contra nadie porque aborte, al contrario, a respetarlo, y ya está. Igual que una sentencia, que los jueces son los que tienen la última palabra, a lo mejor no es justa, pero es la última palabra y hay que acatarla. Es que si no ponemos unas bases mínimas en las convivencias, esto se convierte en la ley de la selva. Y termino. Se podrá criticar lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho. Investíguese hasta la saciedad. Por una justicia y una fiscalía independiente, que mientras más alto nos vamos, menos independiente es. Investíguese, denúnciese, pero en tanto en cuanto lo que se ha aprobado por una institución, que en este caso es un ayuntamiento, porque el ayuntamiento, Antonio, tú fuiste alcalde, hay que llamarte Antonio alcalde porque el cargo lo tienes, pero ya no estamos allí. Yo fui concejal y ya no estamos allí, pero el ayuntamiento perdura y lo que está, está. Y nos habrá gustado más o menos lo que hayan hecho los anteriores o nos gustará más o menos los posteriores. Pero quien firma con todas sus facultades y en la representación que ostenta, democracia representativa, no democracia directa, que es bastante manipulable o más manipulable que la representativa, quien firma el ayuntamiento. Tú lo que has firmado como alcalde en tu día, Antonio, lo ha firmado el Ayuntamiento de Mérida, representado por Antonio Vélez Sánchez. Y eso hay que respetarlo, porque si no, si nos dedicamos a las artimañas, pues bueno, ahí tenemos Venezuela, ahí tenemos Cuba y ahí tenemos determinados lugares. Bueno, yo os pediría que os remitieseis al debate puro y estricto. Yo quiero partir de una premisa fundamentalmente, ¿eh? O sea, yo creo, porque siendo alcalde, hasta que no ganó el PSOE, yo creo que el PSOE sigue siendo en teoría, el gran elemento vertebrador del centro-izquierda. En una sociedad que, como he dicho muchas veces, sales a las calles y está la famélica legión arrastrando el cuerpo. No. Es una sociedad con unos niveles de rentas de media alta, hay que redistribuir zonalmente. Bueno, es un tema muy complejo que no lo vamos a resolver aquí, pero seguiremos en esa coma que hemos tenido siempre. Si yo dijera que quería turbinar el río o envasar el agua de la Huina, un agua magnífica, dirían las cosas de Antonio Vélez. No, pues una cosa que dentro de 10 años o 5 puede ser una realidad absoluta. Absoluta. Entonces, yo simplemente planteo que el empleo es fundamental, el bienestar, el estado del bienestar es fundamental, luchar contra la corrupción es fundamental. Y en todo ese conjunto de cuestiones, el PSOE, desde mi punto de vista, es un instrumento fundamental. Hoy mismo está en una renovación, seguramente porque ha habido muchos años que hemos pensado que habíamos tocado el paraíso y que ya, después de lo de Francis Fukuyama, el fin de la historia y tal, ya todo se había acabado. Y no se ha acabado. Volvemos otra vez al mismo círculo. El mismo problema de redistribución de recursos, de control de recursos por unos pocos, de la explotación de los hombres, en fin, todos esos viejos elementos acuñados están ahí. Y lógicamente o redistribuimos, o la gente tiene empleo, o al final terminamos llenos de policías en Londres, en París o en Madrid. Y esto es una historia que no se hubiera dado en una sociedad que estuviera instalada en el empleo, en el bienestar, en el reparto de cuestiones. A fin de cuentas, puñeta, Roma era un imperio agrícola, jubilaba a los legionarios y le daba territorio. ¿Para qué? Hombre, hay un pasaje en la época de Diocleciano, al final del siglo III, la gente se va a las ciudades. En el fondo es un subterfugio para que se busquen la vida fuera, porque en la metrópolis ya no podían soportarla. Pero bueno, eso es una broma.
Pero sobre la base de la necesidad de que la gente trabaje, esté ocupada, tenga una razón de vivir, tenga un implemento de estado del bienestar o tenga una realidad de participación que evite pasajes como estamos viendo en los últimos años de corrupción, que son insoportables. Eso en una democracia normalizada, cuando salió el primer papel Bárcenas, en un sistema bipartidista, alternante, que era lo que había hasta entonces, Rajoy se tenía que haber ido. Rajoy se tenía que haber ido ipso facto. Entonces, en ese juego de cuestiones, ¿qué defiendo yo? Defiendo en mayoría lo público, porque ahí estamos en una sociedad que puede permitir ese juego. Lo defiendo. Puedo defender que sobre la base de lo que hemos hablado aquí del Calatrava, vuelvo a decir lo mismo, se podía venir a un planteamiento de un endeudamiento, un crédito hipotecario, a tanto si lo permite el señor Montoro, porque problemas para pagar un 1,5%, cuando la Unión Europea va a bajar los intereses, pues claro, entonces no hacemos eso. Antes no pudimos hacer la empresa pública de limpieza por una razón muy sencilla, porque pasamos de tener beneficencia pública en los ayuntamientos. Después llegaste tú, o al tiempo llegaste tú, Domingo. Pasamos a tener la nómina, el padrón de beneficencia, que todos no habían decidido entonces, Fernando, el padrón de beneficencia, a pasar a una seguridad social, a un sistema sanitario universal. En ese interín, en ese tiempo, Mérida creó el Centro Municipal de Salud, ¿te acuerdas? Que había al frente unos argentinos, muy tal. ¿Vale? Entonces, en ese juego hemos estado siempre, en el juego de la ilusión por las cosas. Entonces, en esa misma medida, yo creo que los factores que pueden determinar, y lo vuelvo a reiterar, sobre lo que se han visto en los papeles hasta ahora, si en el centro de Mérida el tipo medio de renta mes por metro cuadrado está entre 20 y 50 euros según las dimensiones, si tú en el juego de los 40 años de un mercado estás cobrando 1,60 por metro cuadrado mes, pues lógicamente lo está perdiendo el ayuntamiento, digo yo. Por cierto, que la que le dijo aquí el viernes que no va a ser así, que no va a ser ese el precio. Pues me parece muy bien que el alcalde defienda su posición, pero también los demás tenemos la nuestra. Y de hecho es lo que está en esta sociedad en este momento enfrentada a posiciones ideológicas concretas en la izquierda, a juegos de ilusiones de futuro. Y en orden a prestar servicios, que es lo que hemos hecho, es lo que yo he hecho toda mi vida, intentar prestar estamos servicios. En el final, intervenciones más cortas, os ruego, por favor. Domingo, con todos los respetos, yo creo que es una artimaña aludir a un país hermano cuando estamos, como es Venezuela, Latinoamérica, cuando estamos en otro debate que yo creo que es mucho más central. Cuando yo he hablado de artimaña, que también he dicho después mecanismos, que pueden ser incluso de interpretación de la legislación vigente, como están haciendo diferentes ayuntamientos, se está viendo como el proceso de remunicipalización, que lo vemos en Cádiz, lo vemos en Madrid, lo vemos en Barcelona, en Oviedo y en otras tantas ciudades del Estado, están sirviendo no solamente para sanear las cuentas de unas leyes injustas, como es la Ley Montoro, que hemos visto que España ha cumplido el déficit gracias a la labor de los ayuntamientos llamados del cambio, que esos que entraron en 2015, entonces en esa línea me gustaría que el tema se centrase en el objetivo evidente, donde, recalco, gestión pública por encima de la gestión privada, por supuesto que sí, porque además eso permite lo que tú comentabas al principio, en tanto que la gestión pública es más eficiente, en tanto que es más democrática porque el control está en los vecinos y las vecinas, en tanto que permite garantizar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y que requiere de una supervisión política muy clara, en tanto eso, frente a una gestión privada que además fomenta la corrupción, como ya se ha visto en gran parte de todos los escándalos de corrupción del Partido Popular y también lo hemos visto en otros partidos como el Partido Socialista y demás, en esa línea creemos que es fundamental apostar por la gestión pública porque además, fíjate, que desde las antípodas ideológicas que nos podemos encontrar, pero nos permitiría garantizar el bienestar, como tú has dicho, de las personas y la dignidad de la gente. Porque cuando hemos visto que se ponían por delante, y ahí está la Ley Montoro, el 135, los recortes, cuando hemos visto que se ponía por delante el pago a la deuda, por encima de las personas, hemos visto que lo que tú defendías, y lo que yo defiendo también desde otras posiciones completamente distintas, como es la dignidad de la gente, sobre todo imagino que defendemos la dignidad de la gente humilde, vemos cómo se encuentra menoscabada. Entonces, en esa línea sí optamos por mecanismos que permitan desobedecer unas leyes injustas, porque sin esos mecanismos para desobedecer esas leyes injustas, las mujeres no tendrían voto, no habría una ley de igualdad en materia sexual y en materia afectiva, no habría una ley LGTBI, no habría una serie de componentes que han sido frutos de una lucha por parte de gente que no estaba incorporada en las democracias y que han sido, desde la minoría, han sido capaces de impulsar cambios en el espacio común, que es el espacio público, que es la democracia que nos damos, con unas leyes que se pueden modificar y no hay que someterlas como un dictamen divino en ese sentido. Venga, última intervención, Domingo. Bueno, resumiendo, parece ser que no es así, no es así. Pero parece ser que la izquierda
defiende lo público y la no izquierda defiende la gestión privada o lo público gestionado privadamente. Bueno, aquí vamos a ejemplos de sociedades, no ya ayuntamientos, vamos a ejemplos de sociedades. Aquí hemos tenido civilizaciones enteras que si algo, lo privado dice, que has comentado que trae la corrupción. Jopán, benditos a Dios. Si ha habido regímenes corruptos per se, como ha sido el régimen de la Unión Soviética, como es el régimen cubano, como es el actual chavismo llevado por Maduro, en el que se defiende lo público, en el que gracias a lo público en Venezuela, que es de los mayores productores de petróleo, no tienen energía, no tienen suministro de energía, y son productores de petróleo gracias a lo público. Sin embargo, donde hay un equilibrio entre público y privado, porque claro, lo he dicho al principio, y yo no lo decía a salto de haba o a salto de... No, lo he dicho a conciencia, la dignidad de la persona y la propiedad privada. Es que ese es el primer paso, ir solo lo público, solo lo público. El siguiente paso es que no pueda haber enseñanza privada ni concertada. Es que el siguiente paso es dominar el Estado absolutamente todo. Pero si es que esa película se ha vivido desde 1917 en Rusia, en la Unión Soviética, con el golpe de Estado que dio Lenin, y terminó en el 90 y parece que quiere volver. Pero si esa canción ya la sabemos, la han sufrido, preguntemos en Hungría, preguntemos en Rumanía, preguntemos en Polonia, preguntemos en Venezuela, que los están matando a tiro limpio. Se le está matando, que el líder de la oposición está en la cárcel, lleva ya años en la cárcel. ¿Eso es lo que se está buscando? Pues yo desde luego a eso no me apunto. Por eso prefiero la gestión privada. Bueno, nos tenemos que ir, no hay tiempo para más. Qué exagerado. Gracias a Fernando González Rendo. No he dicho ninguna mentira. Gracias a Toño Vélez, hasta la próxima semana. Gracias a Antonio Hidalgo también. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Les recordamos que mañana regresemos a una nueva edición de La Picota aquí en Televisión Extremeña y que estamos 24 horas informando de lo que sucede a nuestro alrededor en las redes sociales. Ahí le esperamos también. Hasta mañana, que descansen, buenas noches, que sean felices.